Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Honduras reanudó su conteo preliminar de los votos de las elecciones presidenciales luego de que se presentara una falla en su sistema de divulgación y el conteo de la página oficial del sistema electoral muestra ahora que Salvador Nasralla aventaja por un pequeño porcentaje a Nasri Asfura. El presidente Donald Trump dice sentirse muy bien por la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por el mandatario estadounidense un año después de ser condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, una medida que desató una ola de críticas. Un nuevo episodio de tensiones se abre entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. El presidente Donald Trump sugirió que podría atacar territorio colombiano como parte de su campaña contra las drogas, mientras que Gustavo Petro criticó la amenaza a la soberanía. Vamos a iniciar en Honduras, donde se reanudó el conteo preliminar de las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo y que se había suspendido luego de que presentaran fallas técnicas en el sistema de divulgación. Los datos mostrados hasta ahora revierten la tendencia que se venía habiendo en estos días. Con un 69.33% escrutado es ahora Salvador Nasralla, quien lidera con un 40.15%, como lo ven en pantalla, mientras que Nasri Asfura le sigue de cerca con un 39.70%. Y mientras Honduras espera el resultado de las elecciones, el expresidente derechista Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, salió de prisión tras ser indultado por el presidente Donald Trump, según informaron su esposa y el Buró Federal de Prisiones. Para analizar este tema, saludamos a esta hora a Carlos Andrés Rodríguez. Él es docente e investigador en temas de seguridad y defensa. Carlos, bienvenido a France 24. Hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. Carlos, no deja de sorprender que mientras Trump despliega a su ejército en el Caribe y amenaza además con intervenir en territorios de países vecinos, alegando que no están haciendo nada para combatir el narcotráfico, haya indultado a una persona condenada por inundar Estados Unidos con droga. Los demócratas lo llamaron hipócrita. ¿Usted qué opina? Sin ninguna duda es un doble discurso el que se viene presentando, no solamente con este evento del presidente Hernández, sino que viene pasando hace un tiempo en Estados Unidos. Eh, si bien es cierto fue indultado, no quiere decir que sea inocente. Y lo más paradójico de todo es que la investigación se hizo a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del fiscal de Estados Unidos. Realmente el mensaje que envía políticamente y diplomáticamente es bien complejo, porque de alguna u otra manera sí se genera ese doble rasero. Por un lado tenemos a Venezuela con un cerco, con una presión constante, y por el otro lado enviamos un mensaje diciéndole a otros presidentes de otra línea ideológica que está bien delinquir. Entonces yo creo que el mensaje es bien complejo, no solamente para los mandatarios de la región, no solamente para los políticos no solo de Estados Unidos y de toda Latinoamérica, sino inclusive para los narcos del mundo. Carlos, según los reportes, desde el año 2000, Honduras, por ejemplo, se convirtió en un punto importante para el tráfico de la droga que se dirigía a México y luego a Estados Unidos. Y después del golpe de Estado a Zelaya en 2009 se creó un ambiente propicio para el narcotráfico. ¿Cuál es hoy la situación en el país? Bueno, digamos que Honduras, como muchos de los países de Centroamérica, atraviesan unas dificultades políticas y sociales bien complejas. La inflación en Honduras viene creciendo de manera considerable. Hubo un cambio, digamos que en la lógica política que se venía manejando de gobierno netamente de derecha y en un gobierno que es distinto y no logra satisfacer plenamente las demandas que tiene la población frente a las necesidades que tienen en el día a día. En términos de crimen organizado, pues la dinámica también viene siendo un poco más compleja, no solamente en Honduras, sino en todo ese triángulo del Caribe. Entonces, digamos que todos estos elementos, sumados un poco a la presión de Estados Unidos, al ánimo de Estados Unidos de expandir un poco su control hegemónico en esta zona, pues hace que se genere un caldo de cultivo bastante complejo, que se ponga en riesgo inclusive la manera y la forma en que estamos luchando contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, y el impacto que esto puede tener netamente en, digamos que en el desarrollo de Honduras. Si bien es cierto, el indulto del presidente Hernández se dio el 1 de diciembre, pues fue decisivo el anuncio, el simple anuncio del presidente Donald Trump de indultarlo, pues marcó definitivamente la forma en que la contienda electoral se desarrolló el pasado domingo.
Ahora, ¿por qué entonces este discurso y estas acciones contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos, Carlos, no se enfocan en Centroamérica de la forma en que se ha hecho, por ejemplo, con México, Venezuela y Colombia? Pues, ve que ese es un dato bien interesante, porque de alguna u otra manera Sudamérica sigue siendo la región del continente donde sale de esa materia prima que es la hoja de coca. Estados Unidos, Norteamérica sigue siendo el mercado donde llega toda esta droga, y Centroamérica pues sigue siendo el punto logístico que une los dos, digamos que las dos partes del continente. En un estimado que sacaba Estados Unidos hace poco se habla que cerca del 4 o 6% de la droga que se mueve realmente se logra incautar. Entonces, digamos que todas estas estrategias de interdicción, todas estas estrategias de mitigación de cultivos que se hacen en Sudamérica, pues quedan cojas si no se logra anclar plenamente a la estrategia que tiene Estados Unidos para frenar y combatir un poco la producción. Digamos que el gran debate que se ha generado no solamente ahorita, sino históricamente, es que los muertos quedan en Sudamérica y en Centroamérica y el dinero queda en Estados Unidos. No solamente pasa con el presidente Hernández, muchos de los narcos colombianos han negociado con la DEA penas que realmente no contemplan el daño que le hicieron a la ciudadanía norteamericana, pero digamos que pagan penas cortas y todo el dinero queda en Estados Unidos. ¿Qué mensaje entonces envía esta medida, Carlos, a otros líderes latinoamericanos que han sido condenados o señalados de narcotráfico? Yo creo que envía, digamos que dos mensajes en lo político, en lo simbólico demasiado complejos, y es que de alguna u otra manera la credibilidad del gobierno, la credibilidad de las acciones que se vienen desarrollando y más aún la legitimidad, por ejemplo, de lo que se viene presentando en este momento con Venezuela quedan en entredicho realmente. Quien era Carlos Andrés Rodríguez, docente e investigador en temas de seguridad y defensa. Muchas gracias por acompañarnos a analizar este tema aquí en France 24. A ustedes por la invitación. Feliz noche. Y en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el presidente Donald Trump sugirió que Colombia también podría ser blanco de ataques terrestres. La medida incrementa las tensiones con el país andino luego de que en octubre el presidente Gustavo Petro fuera incluido en la lista Clinton tras ser acusado de ser un líder del narcotráfico. Petro criticó las amenazas a la soberanía. He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela. En medio de la tensión, Venezuela y Estados Unidos acordaron continuar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Esto luego de que el sábado Donald Trump declaró que el espacio aéreo del país caribeño estaba completamente cerrado. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado este cierre como un acto de terrorismo psicológico que busca derrocarlo y al mismo tiempo afirma que hay normalidad del espacio aéreo. Samuel Salgado Castro nos explica la situación. El espacio aéreo de Venezuela está cerrado en su totalidad, según el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump del pasado sábado. Pero este martes la Autoridad Aeronáutica de Venezuela recibió una solicitud del gobierno de Estados Unidos para reiniciar los vuelos de repatriación de migrantes desde ese país hacia Venezuela. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines en la ruta Phoenix, Arizona-Maiquetía, para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro gobierno y la administración estadounidense. Con esta autorización, el gobierno venezolano pretende demostrar que no existe riesgo de circular por el espacio aéreo del país a pesar de las advertencias de Trump. En los últimos días, el aumento de la tensión militar en Venezuela ha causado la cancelación de vuelos comerciales hacia Caracas por parte de varias aerolíneas internacionales, generando confusión en la población. Esto de cerrar los espacios aéreos, sí, de verdad, nos da angustia, como sé que le da angustia a todo el pueblo de Venezuela. Pero estamos bastante tranquilos con él. Confiamos en que todo vaya bien. El Servicio Global de Seguimiento de Vuelos, Flightradar 24, mostró desde el sábado los impactos en el espacio aéreo venezolano. A excepción de algunas aerolíneas como la estatal Conviasa o la internacional Wingo, ningún avión circulaba. Un acto de terrorismo psicológico, según el gobierno de Nicolás Maduro, que revocó los derechos operativos de 6 importantes aerolíneas internacionales que habían cancelado sus vuelos hacia Venezuela.
Tras la represalia del gobierno venezolano, algunas de estas aerolíneas ya anunciaron su intención de reanudar sus vuelos comerciales a Caracas tan pronto como haya condiciones de seguridad. Es el caso de Avianca y de la española Iberia. Mientras que Air Europa y Plus Ultra no han anunciado un levantamiento de la suspensión y Caracas no les ha revocado los permisos. 40 minutos duró la llamada telefónica que tuvieron este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Trump señaló que la conversación fue excelente y que hablaron sobre las sanciones que impuso la Casa Blanca contra funcionarios brasileños, haciendo referencia al castigo que impuso al juez Alexandre de Moraes tras la condena contra Jair Bolsonaro. El mandatario añadió que también discutieron sobre el comercio binacional. Lula, por su parte, celebró que Estados Unidos haya retirado en noviembre el arancel del 40% adicional de impuestos a algunos productos brasileños y pidió reforzar la cooperación para combatir el crimen organizado internacional. Vamos ahora a Perú, donde atentaron contra el aspirante a la presidencia por el Partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, cuando faltan 5 meses para las elecciones. El candidato no presentó heridas graves, pero las autoridades electorales instaron al gobierno a que proporcione seguridad a los políticos antes de los comicios. Los detalles desde Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. El empresario y precandidato a la presidencia de Perú, Rafael Belaunde, fue atacado a balazos mientras se desplazaba en la provincia de Cañete, al sur de Lima. Según las investigaciones de la policía, 2 delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron su vehículo. Las lunas blindadas protegieron a Belaunde, quien resultó ileso. Al respecto, el comandante general de la policía, Óscar Arriola, afirmó que el candidato no había recibido ninguna amenaza, extorsión ni chantaje antes del atentado. Además, se han descartado conflictos o litigios sobre los terrenos que Belaunde visitaba. El político es líder del Partido Libertad Popular y nieto del expresidente Fernando Belaunde Terry. Tras conocerse el ataque, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, exigió al gobierno del presidente José Gerí implementar medidas de seguridad para los candidatos de partidos políticos. Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se solidarizó con Belaunde y expresó su repudio contra el atentado y señaló que se trata de un hecho intolerable. Pero este no es el primer acto de violencia contra los políticos. Hace unos días, el abogado Percy Panaque, quien postulaba al Congreso, fue asesinado a balazos al norte del Perú. En medio de una alta ola criminal de extorsiones y asesinatos, los peruanos acudirán a las urnas en abril de 2026 para elegir a un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores. Después de 5 horas concluyeron las negociaciones entre el presidente Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov declaró que no se ha alcanzado ningún acuerdo y que la paz no está cerca. Añadió que uno de los puntos conversados fue la disputa territorial y que algunas de las propuestas de Estados Unidos son más o menos aceptables. Esto fue lo que dijo. Naturalmente discutimos con colegas estadounidenses el contenido de esos borradores, de los planes de paz para Ucrania, esos documentos que los estadounidenses presentaron a Moscú hace algún tiempo. Los revisamos. No discutimos fórmulas específicas ni propuestas estadounidenses específicas. Debatimos la esencia de lo que contenían esos documentos. Estuvimos de acuerdo con ciertos puntos y el presidente Vladimir Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunos aspectos y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa, ante varias propuestas. Quien fue la jefa de la diplomacia de la Unión Europea entre 2014 y 2019 fue detenida este martes. Se trata de Federica Mogherini. La policía de Bélgica la capturó en Bruselas en el marco de una investigación por fraude relacionado con financiamiento del bloque para formar jóvenes diplomáticos. En el proceso también detuvieron al italiano Stefano Zanino, director general de la Comisión Europea, y la policía realizó varias redadas en la capital europea. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.